Hoy presentamos animales asombrosos. El primero de nuestra lista será el guepardo, o chita, que es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los félidos. Caza gracias a su vista y a su gran velocidad. Es el animal terrestre más veloz, ya que alcanza una velocidad de 115 km por hora, en carreras de hasta 400 o 500 metros. Las hembras pueden tener hasta 5 cachorros por camada. Su presa principal es la gacela de Thompson. El guepardo es uno de los felinos que tienen mayor riesgo a desaparecer, puesto que sus cifras se han reducido a más del 50% en los últimos 25 años y su hábitat ha desaparecido un 90% en el año 2020. Se estimó que quedan menos de 7.000 guepardos en libertad. Esto es algo realmente muy triste. Es un felino de gran tamaño, mide entre 110 y 150 centímetros de longitud, a lo cual hay que añadir una cola de 55 a 80 centímetros. Su altura a la cruz es de 74 a 90 centímetros y pesa entre 35 y 60 kilogramos. Los machos son de un tamaño ligeramente mayor que las hembras. El guepardo posee una anatomía especializada para la carrera. Posee el mayor corazón en proporción a su tamaño de todos los felinos, lo que le permite bombear la sangre con más fuerza hacia todo su cuerpo. Sus pulmones y fosas nasales son muy amplios para absorber más oxígeno. Además, posee una larga cola que puede alcanzar la mitad de la longitud de su cuerpo, lo cual le da estabilidad en la persecución. Sus garras no son retráctiles, a diferencia de los demás félidos. Esta característica mejora su tracción a altas velocidades. Cuando nace, la cría tiene una abundante melena clara sobre el dorso, en contraste con la mayoría de los félidos. Este es un mecanismo evolutivo que hace que se puedan camuflar con el entorno en una edad en la que el animal es extremadamente vulnerable. Teniendo en cuenta que los principales rivales de caza del guepardo, leones y hienas principalmente, matarán a una cría de guepardo si se encuentran con ella, aprovechando su fragilidad, de cara a eliminar a un futuro rival. El guepardo es el animal terrestre más veloz del mundo. Corre a una velocidad máxima de entre 95 y 115 km por hora. Puede alcanzar los 95 km en solo 3 segundos. Aunque si no alcanza a su presa en menos de unos 500 metros, abandona la persecución. Debe hacerlo pues sus características físicas no le permiten tener una resistencia que vaya más allá de esta distancia, especialmente debido al sobrecalentamiento de su cuerpo. Si el intento de caza ha sido exitoso, deberá buscar de inmediato una zona con sombra a la que llevará a su presa, ya que su cuerpo se encuentra en riesgo de colapso debido al sobrecalentamiento. No es un animal especialmente social y suele ser solitario. Sin embargo, no es extraño encontrar pequeñas manadas compuestas por hasta 5 o 6 guepardos. Estas suelen ser las que tienen mayores posibilidades de sobrevivir al colaborar en la caza. A pesar de ser un depredador, es un animal especialmente vulnerable, lo que conlleva que tan solo uno de cada 10 guepardos recién nacidos lleguen a la etapa adulta. Ahora es el turno de uno de mis favoritos, el lobo, Canis lupus. Es una especie de mamífero del orden de los carnívoros. El naturalista Carlos Linneo, en la 10ª edición de su obra publicada en 1758, clasificó al perro doméstico como especie distinta, Canis familiaris. Sin embargo, en la actualidad predomina su consideración como miembro de la misma especie, según la secuencia del ADN y otros estudios genéticos. El primer registro fósil data de hace 800.000 años. Los lobos
son originarios de América del Norte y Eurasia, por donde antaño se distribuían y eran abundantes. Hoy en día habitan únicamente una muy limitada porción del que antes fue su territorio. Aunque todavía hay un número aceptable de lobos en la parte continental de los Estados Unidos de América y en algunas otras regiones, la especie está listada como en peligro o amenazada. Los lobos se cazan en muchas partes del mundo por la amenaza que representan para el ganado, así como por el deporte. El término lobo deriva del latín lupus, con el mismo significado. El peso y tamaño del lobo varía considerablemente en todo el mundo y tiende a incrementarse proporcionalmente con la latitud. Como predice la regla de Bergman, en términos generales, la altura varía entre los 60 y los 90 centímetros hasta el hombro y tienen un peso de entre 32 y 64 kilos. Supuestamente, se han hallado especímenes de más de 77 kilos en Alaska y Canadá, no confirmados. El lobo salvaje más pesado cazado en Alaska en 1939 pesaba 80 kilos. Hay algunos casos sin confirmar de lobos cazados en el nordeste de Rusia que alcanzaban los 100 kilos. Los lobos más pequeños son las subespecies de los árabes. Sus hembras pueden pesar unos 10 kilos en la madurez. Las hembras en una población dada pesan alrededor de un 20% menos que los machos. Los lobos pueden medir de 1, 3 a 2 metros, desde el hocico hasta la punta de la cola, siendo esta aproximadamente un cuarto de la longitud total del cuerpo. Los lobos poseen rasgos ideales para viajes de larga distancia. Su estrecho pecho y su potente espalda y piernas facilitan una locomoción eficiente. Son capaces de cubrir varios kilómetros trotando a una velocidad de 10 kilómetros por hora, pudiendo alcanzar velocidades de 65 kilómetros en una persecución. Mientras corren a gran velocidad, pueden cubrir 5 metros por salto. Las patas de los lobos están adaptadas para andar con facilidad por una amplia variedad de terrenos, especialmente nieve y tierra blanda. Tienen una pequeña membrana entre cada dedo, lo que les permite moverse por la nieve con más facilidad que a sus presas. Los lobos son digitigrados y cuentan con patas traseras más largas y un quinto dedo vestigial, solo presentes en las delanteras, siendo sus garras de coloración oscura negra y no retráctiles. Pelos erectos y garras desafiladas realzan el agarre en superficies resbaladizas, y vasos sanguíneos especiales evitan el enfriamiento de las almohadillas de las patas. Unas glándulas les ayudan a marcar e informar a sus congéneres de su paradero mientras se mueven por grandes extensiones. Ahora es el turno de alguien que no necesita prácticamente presentación, el león. Es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos y una de las 5 especies del género Panthera. Los leones salvajes viven en poblaciones cada vez más dispersas y fragmentadas del África subsahariana, a excepción de las regiones selváticas de la costa del Atlántico y la cuenca del Congo, y una pequeña zona del noroeste de India. Una población en peligro crítico en el Parque Nacional del Bosque de Gir y alrededores, habiendo desaparecido del resto de Asia del Sur, Asia Occidental, África del Norte y la península balcánica. En tiempos históricos, hasta finales del Pleistoceno, hace aproximadamente 10.000 años. De los grandes mamíferos terrestres, el león era el más extendido tras los humanos. Su distribución cubría la mayor parte de África, gran parte de Eurasia, desde el oeste de Europa hasta la India, y en América,
desde el río Yukón hasta el sur de México. Si sobreviven a las dificultades de la infancia, las leonas que vivan en un hábitat seguro, como por ejemplo el Parque Nacional Kruger, a menudo pueden llegar a la edad de 12 a 14 años, mientras que los leones raramente viven más de 8 años. Sin embargo, se conocen casos de leonas que han vivido hasta 20 años en estado salvaje, en cautiverio. Tanto los machos como las hembras pueden vivir más de 20 años. Suelen vivir en sabanas y herbazales, aun cuando pueden entrar en zonas arbustivas y boscosas. Los leones son animales especialmente sociales en comparación con otros félidos. Una manada de leones se compone de hembras que tienen una relación familiar, sus crías y un número reducido de machos adultos. Las leonas suelen cazar juntas, en grupo, atacando principalmente a grandes ungulados. El león es un superpredador y clave. Pese a que puede tener comportamiento carroñero si tiene la oportunidad, aun cuando los leones normalmente no cazan humanos de manera selectiva, algunos de ellos pueden convertirse en antropófagos y buscar presas humanas. El león es una especie vulnerable y en su ámbito de distribución africano a lo largo de las 2 últimas décadas ha sufrido un declive de las poblaciones, posiblemente irreversible, de entre un 30% y un 50%. Las poblaciones no son viables fuera de las reservas delimitadas y los parques nacionales. Aunque la causa de este declive no es del todo comprendida, la pérdida del hábitat y los conflictos con humanos son actualmente los motivos de preocupación más importantes. Se han tenido leones en cautividad desde los tiempos de la antigua Roma y desde finales del siglo XVIII. Han sido una especie muy buscada y exhibida en zoológicos por todo el mundo. Los propios zoológicos están colaborando en programas de reproducción para proteger la amenazada subespecie asiática. Los machos son muy fáciles de distinguir gracias a su melena, que hace de su cabeza uno de los símbolos animales más ampliamente conocidos de la cultura humana. Aparece muy a menudo en la literatura, la escultura, la pintura, en banderas nacionales y en películas y literatura contemporáneas. Las cebras presentan un tamaño medio de 2,3 metros de longitud y 1,2-1,5 metros de altura a la cruz y un peso de aproximadamente 300 kilogramos, aunque las cebras de Grevy pueden llegar a pesar hasta 400 kilogramos. En esta última especie, los machos y las hembras tienen un tamaño similar, pero en las cebras comunes y en las cebras de montaña, los machos son ligeramente más grandes. Las cebras tienen un total de 40 dientes, 12 incisivos que utilizan para cortar y arrancar trozos de vegetación, 4 caninos, 12 premolares y 12 molares, todos utilizados para moler el alimento antes de tragárselo. Las cebras tienen un excelente sentido de la vista. Se cree que pueden ver en color, como muchos ungulados. Las cebras tienen los ojos a los lados de la cabeza, dándole un amplio ángulo visual. Las cebras también tienen visión nocturna, a pesar de que no es tan avanzada como la de la mayoría de sus predadores, pero su buen oído lo compensa. Las cebras tienen un gran sentido del oído y tienden a tener orejas más grandes y redondeadas que los caballos. Como los caballos y otros ungulados, las cebras pueden girar sus orejas en casi cualquier dirección. Además de una buena vista y oído, las cebras tienen un agudo sentido del gusto y un sentido del olfato muy sensible al humo, esencial para sobrevivir a los incendios. Las cebras son animales negros con rayas blancas. Son 3 las observaciones que indican que se trata de rayas blancas sobre un fondo oscuro. En primer lugar, en el embrión, en el desarrollo de las rayas blancas y los vientres blancos es posterior a la pigmentación oscura. En segundo lugar, aunque escasos, existen ejemplares de cebras negras con puntos blancos.
Y en tercer lugar, la grupa de la quagga, ya extinta. Era oscura y no tenía rayas. Hay 3 razones por las cuales se considera que las cebras son negras con rayas blancas y no al revés, ni tampoco que todas tienen una frecuencia diferente. 1. Los équidos blancos no podrían sobrevivir en las llanuras y bosques de África. 2. El quagga, una subespecie extinta de la cebra común, tiene las típicas rayas en la parte anterior del cuerpo, pero una parte posterior oscura. 3. Cuando la región entre las rayas pigmentadas pasa a ser demasiado ancha, aparecen rayas secundarias, como si se estuviera debilitando la supresión. El hecho de que algunas cebras tengan vientres y patas de color blanco puro no es una prueba muy concluyente de que son animales blancos, pues muchos animales de color diferente tienen vientres y patas de color blanco o un color claro. Además, las rayas de las cebras son ausentes en el feto, que es totalmente negro. Las rayas aparecen posteriormente en bandas de 400 micrómetros. Por lo tanto, las rayas son más anchas cuanto más grande es el animal y crecen conjuntamente con el tamaño del cuerpo. Según Bard, las especies de cebras difieren en cuanto al estadio embrionario, en que aparecen las rayas. Bard descubrió una cebra anormal, sin rayas, un pelaje negro, tenía puntitos blancos, cosa que probaría que las rayas se formaban por inhibición de la producción de melanina y que por lo tanto la cebra es sin duda un equio negro con rayas blancas. Los gorilas son primates herbívoros que habitan los bosques de África. Son los más grandes de los primates vivos. El género se compone de 2 especies, el gorila occidental, gorila gorila, y el oriental, gorila beringhei, con 2 subespecies cada una. Los gorilas se desplazan generalmente a 4 patas. Sus extremidades anteriores son más alargadas que las posteriores y se asemejan a los brazos, aunque son utilizadas también como punto de apoyo al caminar. Los machos miden entre 1,61 y 1,85 metros de altura, en postura bípeda, y pesan entre 136 y 227 kilos. En algunos casos, los machos llegan a medir más de 2 metros, como Kumbuka, un gorila de zoológico de Londres, que mide 2 metros 13 y pesa alrededor de 200 kilos. La hembra pesa aproximadamente la mitad, o incluso menos que el macho, entre 58 y 113 kilos, y una altura bípeda de unos 50 a unos 70 metros. Aún así, un gorila obeso en cautividad ha alcanzado los 285 kilos. La estructura facial del gorila se conoce como de mandíbula protuberante, pues la mandíbula es mucho mayor que el maxilar. La gestación dura 8 meses y medio y normalmente pasan 3 o 4 años entre nacimientos. Las crías viven con sus madres otros 3 o 4 años. Las hembras maduran cuando tienen entre 10 y 12 años en cautividad antes. Los machos entre los 11 y los 13. La esperanza es de 30 a 50 años, aunque un gorila llamado Masa del zoológico de Filadelfia tiene el récord de longevidad y murió a los 54 años. Los gorilas son un género en peligro de extinción y sus especies han sido blancos de cazadores furtivos durante mucho tiempo. Las amenazas a la supervivencia de los gorilas incluyen la destrucción de su hábitat y la cacería. Esta última se ha incrementado por los conflictos armados en los países en que habita y un creciente interés en zonas afluentes por las carnes exóticas. En 2004, una población de varios cientos de gorilas del Parque Nacional Otsala, República del Congo, fue esencialmente eliminada por el virus del ébola. En 2006, un estudio publicado en la revista Science indicaba que más de 5.000 gorilas habían muerto hacía poco a causa del virus del ébola. Las ballenas jorobadas, o también llamadas yubarta,
es una especie de cetáceo misticeto. Los adultos tienen una longitud de 12 a 16 metros y un peso aproximado de 36.000 kilos. La especie posee una forma corporal distintiva con aletas pectorales largas y cabeza nudosa. Es un animal acrobático que con frecuencia se impulsa sobre la superficie para luego golpear el agua. Los machos emiten un canto complejo, el cual dura de 10 a 20 minutos y se repite por horas cada vez. El propósito del canto no es claro, sin embargo, parece desempeñar una función en el apareamiento. Se distribuye por todos los océanos y mares del mundo. Normalmente migran hasta 25.000 kilómetros cada año. Las yubartas se alimentan solamente durante el verano en las regiones polares y migran a aguas tropicales y subtropicales para reproducirse y parir las crías durante el invierno polar. Mientras transcurre el invierno, ayunan y subsisten gracias a su reserva de grasa. La especie se alimenta principalmente de krill y peces pequeños. Posee un amplio repertorio de métodos para alimentarse, incluyendo la notable técnica de la red de burbujas. Al igual que los otros cetáceos grandes, la ballena jorobada fue objeto de caza a causa de la captura excesiva. Su población se redujo en un 90% antes de la moratoria implementada en 1966. Desde entonces, la población se ha recobrado parcialmente. Sin embargo, los enredos en elementos de pesca, las colisiones con buques y la contaminación acústica continúan siendo una fuente de preocupación. Se calcula una población global de por lo menos 80.000 ejemplares. Actualmente es uno de los objetivos para el avistamiento de cetáceos, principalmente en las costas de Costa Rica, donde se pueden observar 8 meses al año. Se dice comúnmente que la estación de ballenas jorobadas en Costa Rica es más larga que en cualquier otra parte del mundo. Su nombre común, yubarta, proviene probablemente de la alteración del antiguo nombre francés jubartes, que procede de la palabra inglesa gibard, o de la latina gibus, que significa joroba. Las hembras de la especie son más grandes que los machos, siendo una de las pocas especies de mamíferos con estas características. La publicación más confiable con respecto al tamaño de la especie data de 1965, la cual se basó en miles de mediciones realizadas en animales capturados en Australia y la Antártida entre 1949 y 1962. Los animales de cada sexo más largos medidos fueron un macho de 14.3 metros y una hembra de 15.5 metros. También se tiene registro menos confiable de otras mediciones en el hemisferio sur, que arrojan datos de 17.4 metros en un macho y 16.2 metros en una hembra, capturados en la Antártida entre 1934 y 1935. Los zorros actualmente están representados por unas 27 especies que se encuentran en casi todos los continentes, aunque la más extendida es el zorro rojo o zorro común, Vulpes vulpes, como en la película, se las recomiendo, que habita en Europa y América del Norte. Otras especies importantes son el zorro gris, el zorro isleño y el zorro polar, también conocido como zorro ártico. La mayoría de los zorros viven entre 5 a 7 años en libertad, aunque pueden llegar a alcanzar los 12 o incluso sobrepasar esa edad en cautiverio. Son generalmente más pequeños que otros miembros de la familia Canidae, tales como lobos, chacales y perros domésticos. Sus rasgos típicos incluyen un fino hocico y una espesa cola. Otras características físicas varían según su hábitat. Por ejemplo, el zorro del desierto tiene largas orejas y pelaje corto, mientras que el zorro ártico tiene pequeñas orejas y un denso pelaje.
A diferencia de muchos cánidos, los zorros no son usualmente animales de manada. Son solitarios cazando su presa, especialmente roedores, empleando una táctica de salto practicada desde una edad muy temprana, en la que, dependiendo del terreno, utiliza una técnica u otra. Por ejemplo, en la nieve se dedica a escuchar la presa debajo de la gruesa capa y cuando predice los movimientos de la misma, da un salto muy alto en postura vertical para penetrar la nieve con mayor eficacia y así alcanzar a la presa. Son capaces de matar a su presa raudamente. Su dieta alimenticia incluye desde saltamontes a frutas y bayas y presentan el fenotipo de glándula mamaria superdesarrollada. En algunos países, los zorros son una seria plaga. En Australia, por ejemplo, los zorros rojos, que fueron introducidos por el hombre en el siglo XIX, son probablemente el animal invasivo más dañino, siendo responsables de más extinciones que incluso los gatos y conejos. Paradójicamente, algunas variedades de zorros en otras partes del mundo han sido declaradas especies en peligro. Los zorros pueden llegar a ser muy útiles para propósitos agrícolas. Han sido empleados para controlar plagas en granjas frutícolas, dejando la fruta intacta. También son normalmente muy precavidos con los humanos, por lo que no se adoptan como animales domésticos. Sin embargo, en un programa de reproducción selectiva realizado durante varias décadas en Rusia, un grupo de científicos rusos liderados por los hermanos Nikolai y Dmitry Belay, luego dirigido por Lyudmila Trut, tras algunas décadas de selección artificial, logró producir ejemplares muy amables hacia las personas, capaces de menear la cola, responder a las caricias, expresar su cariño gimiendo o lamiendo a sus amos, así como seguirlos y responder a sus llamadas. Su área de distribución es dispersa y se extiende desde Chad en África Central hasta Sudáfrica en el sur, y desde Níger en el oeste hasta Somalia en el este. Por lo general habita en sabanas, pastizales y bosques abiertos. Se alimenta principalmente de las hojas de la acacia, que ramonea en alturas inaccesibles para la mayoría de los demás herbívoros. Las jirafas adultas son depredadas por leones, y las crías de las jirafas también por leopardos, hienas manchadas y perros salvajes. Las jirafas adultas no tienen fuertes vínculos sociales, aunque se agrupan en manadas abiertas y sueltas sin llegar a estar moviéndose en la misma dirección general. Los machos establecen una jerarquía social mediante duelos conocidos como necking, un combate en el cual utilizan el cuello y la cabeza como arma. Solo los machos dominantes pueden acoplarse con las hembras. Solo las hembras se dedican a la cría de los terneros. Julio César introdujo la primera jirafa en Europa traída en sus campañas en Asia Menor y Egipto, donde conoció a Cleopatra. Sin tener claro qué animal era, los romanos la bautizaron como Came leopardo, un cruce entre camello y leopardo, convirtiéndose en el nombre científico que se utiliza hasta hoy. Por su apariencia peculiar, la jirafa fue una fuente de fascinación en diversas culturas, tanto antiguas como modernas, y apareció con frecuencia en pinturas, libros y dibujos animados. En 2016, la UICN pasó de clasificarla como una especie bajo preocupación menor a clasificarla como una especie vulnerable, al observarse una disminución de la población de hasta el 40% en el periodo de 1985 y 2015. Sin embargo, todavía existe un gran número de jirafas en los parques nacionales y reservas de caza. Como siempre, lo mejor es para el último.
Y esto es más que nada debido a lo que fue mi experiencia personal, ya que en mi viaje por América, cuando lo hice, tuve la oportunidad de trabajar con tortugas marinas. Una de ellas fue en Ecuador, en el Parque Nacional Machalilla, donde tuve una experiencia verdaderamente increíble, en donde estábamos en un centro o un rescate de vida marina y nos dedicábamos básicamente al cuidado y la rehabilitación de estos animales. Mi trabajo consistía básicamente en alimentarlas, hacer casos al doctor cuando me decían, bueno, qué cuidados tenía que tener. Y cuando nosotros creíamos que era el momento, las tratamos de nuevamente liberar en el mar. Y bueno, era un trabajo bastante duro porque a veces las tortugas llegaban no muy bien, llegaban en condiciones pésimas debido a que había veces que eran decapitadas por los barcos porque las cortaban, o también sucedía que o eran atrapadas por las redes de pesca. Entonces, cuando los pescadores iban a buscar los pescados y se encontraban con unas tortugas, lo único que se dedicaban era a golpearlas y a lastimarlas muy mal. Otra de las experiencias que tuve en América fueron también cuando estuve trabajando en Tulum, y era básicamente la protección de los huevos. Nosotros lo que hacíamos era básicamente encargarnos de que estos huevos no se los coman otros tipos de animales, gaviotas, entre tantos. Y bueno, esto era una actividad, la verdad que muy linda, porque nosotros tratábamos de guardar los huevitos en unos baldes, mantenerlo el mayor tiempo fuera de los animales o del alcance, ¿no? Mejor dicho. Y luego tratábamos de ponerlas en el mar. Hay personas que dicen que, bueno, que hay que dejarlas caminar un poco, pero el problema que se presenta con esto es que hay muchos depredadores esperando estas tortuguitas para comerlas. Ahora bien, también les quiero dar un poco de información y no solamente contarles lo que fue mi experiencia personal, pero quiero agregar algo más. En Indonesia, cuando estuve viajando por este país, me sucedió que también estuve en un centro de rescate y fue una experiencia muy linda porque ellos ya tenían las que eran las tortugas pequeñas, y lo que hacían era más que nada tratar de, de que crezcan de una manera sana para que luego cuando las suelten al mar tengan más posibilidades de sobrevivir. Ahora, un pequeño dato para ir cerrando este documental es que, por ejemplo, las tortugas marinas pueden vivir aproximadamente 100 años según su especie. Pueden alcanzar de 27 a 35 kilómetros nadando en el mar y poseen un cuello conformado por 8 vértebras, el cual no puede introducirse dentro del caparazón y tienen en general una poca movilidad. Con esto quiero cerrar y quiero decirle que bueno, que habrá más documentales, así que espero que sigan con nosotros, y si no están suscriptos, háganlo y nos vemos en un próximo documental o nos escuchamos. Saludos.